Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Gloria. Antes que todo, estoy muy agradecido con el Altísimo por la oportunidad que me da de predicar su santa y bendita palabra. Amén. Amén. También estoy agradecido con el pastor y con el ministro, Amén. porque a nosotros los jóvenes nos dan la oportunidad de desempeñarnos para que podamos predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar un poco hoy en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Amén. en el Evangelio de Mateo. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios, Señor. Mateo capítulo 17 y el versículo 24. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que nos hemos hecho Ahí presentes. sea. Gloria a Dios. En el nombre del Señor, bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 17 y versículo 24. Amén. Voy a esperar que todos lo tengamos. Sí, hermano. Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Hasta ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermanos y hermanas, desde la fundación del mundo hasta este mismo momento que estamos viviendo, han habido muchos tipos de gobiernos y imperios, reyes, reinas, princesas, príncipes que han gobernado esta tierra. Amén. Pero Dios dice, hermanos, que Él pone reyes y quita reyes. Sí. Esta gente se le ha dado la autoridad porque Dios ha querido, no Amén. porque ha sido por ellos mismos. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, esta gente ha ponido muchos tipos de leyes, diferentes tipos de leyes que el pueblo tiene que cumplirlas. Ujú. Y uno de estos ha sido, hermanos, los impuestos. Sí, los taxes. Los impuestos, hermanos, son cuando usted vende y compra. Sí. Siempre tiene que pagar un impuesto Sí, amén. por lo que usted compra, o por Amén. lo que usted vende. Amén. Es una minoría que tiene que pagarle al gobierno en el que usted vive, ya sea por una McChicken que usted compre. Ajá. La mayoría creo que les gusta la McChicken de McDonald's, ¿no? Ujú. Pero antes valía $1, ahora vale unos 50. Entonces esto quiere decir, hermanos, que de esos unos 50 usted está pagando una minoría del taxe que está pagando el gobierno. Sí. En 1674, hermanos, en la Revolución Americana fue impuesto los taxes aquí en este país. Amén. Y eso fue para abrir la puerta, hermanos, por parte de Dios para que este país fuera fundado. Porque antes este país era sobre base cristiana, adoraban el nombre de Dios, pero hasta estos días lo dejaron de hacer. Sí. Otros agarraron su camino, pero aquí estamos nosotros bendiciendo el nombre del Señor. Sí. Gloria a Dios. Hermanos, esta gente venía de Europa. Antes solo eran 13 colonias que había en este país. Solo era desde Boston, Massachusetts hasta la Carolina. Amén. Solo el este. Sí. Hermanos, todos los indios americanos se habían ido para el oeste. Y solo habían quedado la gente, los inmigrantes que habían venido de otros países. Esta gente habían venido a este país, hermanos, porque habían sido perseguidos por adorar a Dios y por no negar su fe al Señor. Cuenta la historia que en el Coliseo romano muchos cristianos murieron en manos de los romanos por no negar la fe en Dios. Dicen, hermanos, de que llevaban a los cristianos y los ponían como que si fueran, hermanos, un escenario para que la gente se divirtiera. Y les amén. ponían a los animales y que tenían que negar la fe en Dios para que pudieran vivir. Pero esta gente se mantuvieron firmes y Amén. no negaron a Dios por ningún Gloria a motivo. Dios. Es verdad. Aunque prefirieron la muerte, esta gente tuvieron fuerte y la fe que creían en Dios y en ningún momento lo negaron. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Muchos hermanos se venían para este país buscando un mejor futuro, así como nosotros venimos. Amén. Y también huyendo de la gran perseguida que tenían de esta gente que los quería matar. Sí. Amén. Pero estaban bajo el gobierno británico, que hoy es en Inglaterra. Esta gente los oprimía, hermanos, y vinieron a poner lo que es el impuesto. Lo pusieron, hermanos, a través del té. ¿A cuánto les gusta el té? A muchos, ¿verdad? A mí no me gusta el té, me gusta más el café. Pero algunos dicen que lo toman porque los tranquiliza, los relaja. El café quita el sueño, ¿no? Pero el té relaja. Y hermanos, esta gente compraban el té de una gran manera. Lo tomaban los niños, los ancianos, las personas adultas. Y entonces los británicos vieron la oportunidad de generar más dinero a través de este té. Y pusieron un impuesto. Pero las colonias, hermanos, no quisieron aceptar este impuesto que le estaba poniendo porque era injusto. No era posible de que un gobierno que no era de la misma tierra viniera a poner leyes a esta tierra. Ellos querían tener este dinero para poder, hermanos, terminar la guerra que tenían contra Francia. Es decir, que querían agarrar dinero de las colonias para proveer armas, para matar gente. Entonces las colonias vieron que esto era injusto, que las vidas que iban a ser asesinadas de esta gente cayera sobre ellos. Dice la palabra de Dios de que de Dios es la venganza. De Él es todo, hermano, porque Él tiene la autoridad sobre esta tierra. Sí, gloria a Dios. Nosotros no tenemos que tomar la venganza por nuestras propias manos. La venganza es de Dios. Y si la tomamos por nuestras propias manos, vamos a tener castigo sobre Dios. Amén, gloria a Dios. Hermanos y hermanas, esta gente no aceptaron esto. Entonces hubieron muchas protestas. Mucha gente salieron a las calles. Y fue muy loco lo que pasaba, porque no era posible de que esta gente pagaran un impuesto injusto para que fueran gente asesinada, y era imposible. Entonces dicen de que se reunieron en Boston, Massachusetts, en un Capitolio, y se pusieron de acuerdo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Tío Sam? Algo así creo que es. Uncle Sam, ¿verdad? Entonces ellos les dijeron, vamos al puerto de Massachusetts, vamos. Se fueron 50 hombres. Ellos se fueron vestidos de indios, porque en ese tiempo, hermano, los británicos le tenían miedo a los indios. Sabían de que con ellos no se bromeaba. Entonces, hermanos, esta gente se vistieron y fueron a los barcos y saquearon y tiraron todo el té que los británicos tenían al mar, en protesta de no pagar este impuesto del que se estaba poniendo. Entonces fue, hermanos, como una guerra que se estaba empezando. Pero este fue el principio para que este país fuera liberado de este gobierno que estaba controlándolo. Y dice, hermano, la historia de que fueron y tiraron ese té afuera, y los británicos se enfurecieron de una gran manera. Pero fue la puerta que Dios utilizó para que toda esta gente dejara a este país, y fue para que fundara este país. Este país del que nosotros estamos viviendo, del que a nosotros nos da apoyo y del que nosotros tenemos para qué comer. Amén. Muchos se vienen buscando una nueva vida aquí, un nuevo futuro. Sí, es verdad. Muchos, pero otros vienen aquí a destruir, a asesinar, a vender drogas, todo eso. Pero otros vienen aquí para buscar un futuro para sus hijos que tienen en sus países. Amén. De esta misma manera estaba viviendo esta gente. Y les pongo este ejemplo, hermanos, no solo por decírselo, se lo pongo porque esto mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido en ese tiempo por el Imperio Romano. Amén. El emperador Tito fue el que, hermanos, conquistó a Jerusalén en el año 70. Y después pasó a las manos del emperador César. Hermanos, Jesús con los apóstoles salía a diferentes partes, no solo se quedaba en Jerusalén a predicar la palabra. Amén. Salía a Capernaum, salía a Naín, salía a cualquier lugar, hermano, a predicar y esparcir la palabra de Dios junto con los apóstoles. Sí, gloria a Dios. Sí. Y dice la Biblia de que cuando ellos volvían de Capernaum, llegaron dos hombres de los que cobraban impuestos, Amén. y le preguntaron a Pedro. No se fueron al Señor, sino que a Pedro. Sí.
me imagino que quizás le tenían respeto al Señor y no quisieron llegar a decirle a él. Y se fueron a Pedro y le dijeron, vuestro maestro no ha pagado las 2 dracmas. Y él dijo, sí. Cuando Pedro volvió a la casa donde estaba Jesús, Jesús ya sabía lo que Pedro había hablado con los hombres. Amén. Él le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra. Sí. Ajá. ¿De quiénes cobran sus tributos o sus impuestos? Sí, amén. ¿De los hijos o de los extraños? Gloria a Dios. Pedro contestó, de los extraños. Obviamente, hermanos, los reyes no pueden cobrarle impuestos a sus propios hijos, Sí. porque es como que se estuvieran cobrando a ellos mismos. Ujú. De esta manera Jesús le estaba dejando claro a Pedro, porque Pedro era un hombre de carácter fuerte. Sí, amén. Pedro era un hombre de que en veces no entendía, hermanos, lo que Cristo quería decirle y demostrarle. Sí. Entonces le quería dejar saber de que esta gente le estaba cobrando impuesto al hijo del dueño del templo. Amén. Gloria a Y Dios. no podía ser así. Gloria a Jesús Dios. dijo, hermanos, sé como yo soy con mi Padre, uno Amén. solo. Sí, amén. Porque Cristo con Jehová es un solo Dios. Aleluya. No es dividido, No. es uno solo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Y Jesús. mucha gente no entiende eso. Sí, amén. Entonces eso le estaba dejando claro a Pedro de que quien estaba enfrente de él era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria Pero a los que Jesús. estaban cobrándole, hermanos, no entendían. Ellos no sabían de que él era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Pero más aún así, era, hermanos, que el templo de Dios estaba siendo profanado. Sí. La gente vendía cosas, vendía objetos, Sí, amén. estaba haciendo cuevas de ladrones. Sí, amén. Y el dinero que hacían se lo agarraban ellos, no lo agarraba la iglesia, no lo agarraba el templo. Ujú. Entonces, ¿cómo era esto posible? Que estaban cobrando impuestos, pero ¿para quién? ¿Para Dios o para ellos mismos o para el templo? Lo estaban agarrando para ellos mismos. Sí, amén. Entonces los hijos quedan exonerados. Sí. Eso es lo que estaba dejando entender Jesús a Pedro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Sin Jesús. embargo, para no ofenderles, ve al mar, Sí, amén. tira al anzuelo. Sí. Y el primer pez que agarres, Sí. encontrarás en su boca un estatero. Sí. Ve y dárselo Sí. por mí y por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que estaba dando Jesús en ese momento era un estatero, no las 2 dracmas que le estaban pidiendo. Amén. Gloria a Un Jesús. estatero en ese tiempo, hermano, valía 28 dracmas. Le estaba dando mucho más de lo que le estaban cobrando. Amén. Muchas veces, hermano, nosotros no hay que ser para poder bloquear a la demás gente para que adoren a Dios. No hay que hacer obstáculos para la demás gente que adoren a Dios. Amén. Gloria Hay a que Dios. hacer de bendición mejor al doble de lo que nos dan a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Eso era lo que le estaba dejando claro Jesús a Pedro. Amén. Y no solo a Pedro, sino que también a nosotros. Sí. Hermanos, Amén. solo en el libro de Mateo podemos encontrar esta escena. No podemos encontrarla en los otros evangelios. ¿Sabe por qué? Porque esto era dirigido a los judíos. Porque los judíos eran los que creían y se oponían a los impuestos, que sí, que tenían que pagar los impuestos y todo eso. Porque nosotros quizás no lo podíamos entender esto. Pero los judíos era como un llamado a los judíos por esto mismo. Ujú. Porque ellos veneraban el impuesto que ellos pagaban. Creían de que solo porque pagaban impuestos se iban a salvar. Sí, amén. No es solo porque damos dinero nos vamos a salvar, Amén. sino que es dar un corazón a Dios para que nosotros trabajemos para Dios. Amén. No Gloria a es que el Dios. otro hermano trabaja más y nosotros vamos a trabajar menos. O que el hermano trabaja menos y nosotros vamos a trabajar más. Es mejor trabajar más para Dios porque es para Dios, no es para el hombre. Amén. Sí, Gloria a Dios. Dios. Amén, gloria a Dios. Un estatero. ¿Cómo llegó ese estatero a un pez? Ajá. Aleluya. ¿Cómo? Sí. Yo he ido a pescar, muchos de ustedes creo que han ido a pescar. ¿Cómo es posible de que un pez se haya tragado tal magnitud de moneda? Ajá. ¿Cómo es posible? Sí. Pero dice la Biblia, hermanos, en Salmos capítulo 8 y versículo 6. Ajá. Porque lo hiciste señorear por las obras de sus manos. Pusiste todo debajo de sus pies.
Es la autoridad que Dios le dio a su Hijo Jesucristo. Amén. Aquí en la tierra. Amén. Porque bajo sus pies hay plenitud de vida. Hay plenitud de salvación. Aquel que no tiene amor, pues lo puede obtener por medio de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Jesús no vino para hacer riqueza a este mundo. No. Él vino para ayudar al necesitado. Amén. Él no tenía un lugar donde poder dormir, un lugar, una hamaca. No tenía nada. Amén. Él, su misión era por nosotros. Sí. Amén. Amén. Hermanos, Pablo dijo, porque conocéis bien la gracia de vuestro Señor Jesucristo, Amén. que siendo pobre, que siendo rico, se hizo pobre Amén. por amor a vosotros, Amén. para que por medio de su pobreza vosotros fuereis enriquecidos. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, Gloria que a tal Dios. manera es la que Dios nos ha dado a nosotros, y Amén. nosotros nos ser agradecidos. Sí. Gloria a Dios. Hermanos, Dios hace muchos milagros. Sí. Ha hecho tantos milagros en sus vidas, en la vida de los Amén. apóstoles, en la vida de mucha gente que quizás no lo merezca, pero Dios se las da. Amén. Porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hermanos, Pedro vio muchos milagros de Jesús. Amén. Su suegra fue sanada por parte de Jesús. Amén. Está en una cama. Gloria a Dios. Fue sanada por Jesús. Sí. Lo hizo pescador de hombres cuando antes era pescador de pescado. Amén. Cuando no tenía que comer, Jesús le dio y le proveyó pescado Sí. para que pudiera pescar y llevar a su familia. Amén. Gloria a Dios. Razón tenía el apóstol cuando dijo, echando todas vuestras ansiedades sobre él, porque Amén. él tiene cuidado sobre Cuidado nosotros. Sí. con nosotros. Amén. Gloria a Amén. Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. No es necesario el dinero, no es necesario las cosas materiales para poder adorar a Dios. Amén. El impuesto que tenemos que dar es adorar a Dios, Amén. porque para ese es el propósito por el cual fuimos creados. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a El dinero no Jesús. es nada para este mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el dinero, Sí. ganar el mundo si Sí, su amén. alma se pierde? Amén. Pierde su alma. Amén. Bendito Jesús. Gloria a Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros, hermanos, tener tanto dinero Ujú. y cuando venga la llegada del Señor Nos quedamos. nos quedemos? Sí, amén. ¿De qué nos sirve? La salvación no la podemos comprar. Amén. Quizás puede llegar a la iglesia y dar una ofrenda de $1,000, $400, pero eso no lo va a salvar. Amén. Y si lo da con un corazón que yo voy a dar esto y que Dios me dé al doble, que me va a dar al doble. Doy 400, Dios me va a dar 800. Sí. Mejor no lo dé porque no va a recibir nada. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sí. Es de esa manera, hermanos, de que Dios hace maravillas, Amén. muchas maravillas en la vida del hombre. Y quiero que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Que Amén. no sea de hermanos, de obstáculo, Amén. sino que sea de bendición para todos. Así sea, Para los amén. jóvenes, para los adultos y para los ancianos. Gloria a Dios. De que el dinero no compra el amor, el dinero no compra la felicidad. Amén. Lo que da la felicidad es el amor de Dios. Amén. Es el amor que Jesucristo dio por nosotros. Sí. Ese es el valor que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros también demostremos. Gloria a Dios. Amén. El dinero no nos va a salvar. No. No nos va a salvar. Amén. Hermano, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tiene trabajo, es porque Dios se lo ha dado. De alguna u otra manera, Dios se lo ha dado. Amén. Todo se lo ha dado Dios, su familia, su casa, su carro. Y si anda a pie, pues le ha dado pies para que camine. Amén. Mucha gente no tiene pies para caminar, se arrastran. Amén. Pero aún así adoran el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito el Rey. Gloria a Dios. Mucha gente tiene carro, Sí. pero quisieran tener un avión mejor. Sí. Y muchos deseando tener carro. Sí. Ujú. Inconformes.
Gloria a se conforman Dios. con lo que tienen. Cristo no tenía nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que Gloria a Cristo quiere de nosotros, hermanos, es que seamos sencillos, Amén. Humildes. Amén. mansos. Sí. Dice la Biblia de que Moisés era un hombre manso Amén. y que por eso agradó a Dios. Sí. Amén. Y pudo Moisés poder hablar con Dios cara a cara. Aleluya. De modo que pudo ver sus lomos. Sí. Y dice la palabra de Dios de que quien ve a Dios muere. Sí, Pero amén. Moisés tuvo el privilegio de poder ver. Aleluya. Gloria a Dios. Así también nosotros podemos tener el privilegio de poder ver a Dios. Amén. Pero si no somos mansos, pero si no somos hermanos sencillos, ¿cómo vamos a poder ver a Dios? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No vamos a poder. No. El mensaje es el impuesto que Dios quiere, no es el dinero. Y tenemos que tenerlo claro. Hasta que he llegado mi privilegio. Amén. Jesús. Gloria a Dios.